Hola, mi nombre es Valeria, y esta es mi historia. Durante 2 años trabajé en un Oxxo ubicado a la salida norte de Pachuca, justo donde la autopista se abre hacia Tizayuca. Era un local pequeño, con el zumbido constante del refrigerador y el olor mezclado de café recalentado, desinfectante y pan dulce viejo. Mi turno era el nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Siempre decía que prefería ese horario porque era más tranquilo, pero con el tiempo entendí que el silencio también puede ser algo aterrador. El Oxxo estaba rodeado de terreno baldío. A un costado pasaba un camino de terracería que de día usaban los camiones para cortar camino, pero de noche se quedaba completamente oscuro. El único sonido era el de los focos de neón vibrando sobre el estacionamiento y los grillos en la distancia. Esa madrugada llovía fuerte y desde la 1:30 no había entrado ni un solo cliente. Yo aprovechaba para acomodar el mostrador cuando escuché el bip característico de la puerta automática. Miré de reojo, pero no había nadie. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo justo para que entrara una corriente de aire helado. Pensé que el sensor se había humedecido con la lluvia. Fui a limpiarlo con un trapo, pero justo al agacharme escuché el sonido del refrigerador de lácteos cerrándose solo. Era un golpe seco, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza. Me quedé quieta, escuchando. Silencio total. Volví al mostrador y me acomodé la chamarra, pero al mirar hacia los pasillos, noté algo, una sombra moviéndose junto a la sección de cafés instantáneos. Era una mujer. Alta, muy delgada, vestida con un abrigo oscuro que le llegaba a los tobillos. Tenía el cabello largo, completamente liso, cubriéndole parte del rostro. No había escuchado sus pasos, ni el sonido de la puerta al abrirse. Simplemente estaba ahí, de pie, mirando los estantes como si buscara algo en específico. Le pregunté si podía ayudarla, pero no respondió. Siguió caminando hacia el pasillo de las botellas de agua, despacio, con movimientos lentos, casi flotando. Cuando llegó al mostrador, dejó una botella de agua frente a mí. Yo traté de sonreír, pero me incomodaba su presencia. Tenía la piel muy pálida, como de porcelana, y un ligero temblor en las manos. Le dije el precio, y en lugar de sacar dinero, metió la mano en el abrigo y colocó una moneda en el mostrador. Luego, levantó la cabeza. Su sonrisa fue mínima, apenas una curva en los labios, y dijo con una voz rasposa, quebrada: «No te quedes sola cuando amanezca». Me quedé helada. No supe qué contestar. Ella tomó la botella, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero esta vez el sensor no se activó. La puerta no se abrió. Aún así, la mujer salió, atravesó el marco, como si el vidrio no existiera. Desapareció bajo la lluvia sin hacer ruido. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Me agaché a recoger la moneda y noté que no era común. Estaba oxidada, gastada, con la fecha de 1987 grabada a medias. La guardé en el cajón, temblando. Eran las 3 de la mañana cuando el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, con olor a humedad. Escuché un ruido seco, repetido, clic, clic, clic. Venía de la cafetera. Me acerqué y vi que el botón de encendido parpadeaba, aunque la máquina estaba desconectada. El depósito comenzó a hervir, y el vapor salió formando una especie de figura, como si alguien respirara encima. Apagué el switch general de energía, pero la máquina siguió funcionando. Entonces, detrás de mí, escuché la misma voz. «Te lo advertí». Me giré. No había nadie. Solo el refrigerador abierto, goteando agua al suelo. Cada gota caía con un eco metálico. Empecé a sentirme observada. Las cámaras de seguridad estaban encendidas, así que miré las pantallas. En una de ellas, la que apuntaba al pasillo de las botellas, se veía claramente una figura parada frente al estante. No podía distinguir su rostro, solo su silueta. Me quedé mirando fijamente y, de pronto, la figura se movió hacia la cámara. No caminó, solo apareció más cerca, hasta que llenó toda la imagen. Apagué el monitor de un golpe. A los pocos segundos, el escáner del mostrador comenzó a sonar solo, bip, 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 como si alguien pasara productos por la caja. La máquina registradora se abrió sola. Los billetes se movían, levantándose apenas, como si una corriente de aire pasara entre ellos.
Y entonces, la puerta del baño del personal se abrió lentamente. El olor que salió era insoportable. No a drenaje, ni a basura. Era un olor metálico, agrio, como sangre vieja. Tomé el teléfono para llamar al supervisor, pero no había señal. Fui al baño con la linterna. Dentro, el foco parpadeaba. Sobre el espejo había algo escrito con lo que parecía ser café, aunque el color era mucho más oscuro. Decía: cuando salga el sol, no estará sola. Sentí que me faltaba el aire. Salí corriendo, pero el suelo se sentía blando, como si caminara sobre algo húmedo. Bajé la mirada y vi huellas mojadas, pequeñas, que iban del baño al refrigerador. Se detenían justo frente al cristal. Me acerqué despacio. Detrás del vidrio empañado se distinguía una silueta. La misma mujer. De cerca, su rostro se veía distinto. Sus ojos eran completamente negros, y la piel de las mejillas estaba cuarteada, como si el frío la hubiera quemado. Levantó la mano, apoyó la palma en el vidrio, y me di cuenta de que dentro del refrigerador no había botellas. Solo oscuridad. No recuerdo cómo llegué afuera. Cuando abrí los ojos, estaba sentada en la banqueta, empapada por la lluvia. Eran las 6:15 de la mañana. El cielo comenzaba a aclararse. Entré de nuevo para cerrar el turno y dejar el reporte. Todo estaba en orden. No había rastros de agua, ni puertas abiertas, ni huellas. Solo la moneda vieja sobre el mostrador, perfectamente seca. Cuando llegó el encargado, le conté lo ocurrido. Su cara cambió por completo. Dijo que no debía preocuparme, que eso ya había pasado antes. Me explicó que, en los 90, antes de que remodelaran el local, una mujer cruzaba todas las mañanas por la carretera para comprar café antes de ir al trabajo. Una madrugada la atropellaron justo frente al Oxxo y el conductor se dio a la fuga. Murió al instante. Desde entonces, los empleados del turno nocturno habían visto cosas, botellas que se movían, puertas que se abrían solas, o una clienta que llegaba cuando llovía y siempre dejaba una moneda vieja. Renuncié esa misma semana. Pero a veces, cuando paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el local. Si está lloviendo, siempre veo lo mismo: la puerta se abre sola, entra una corriente fría, y durante unos segundos, entre los reflejos del neón, se alcanza a ver una silueta delgada, con un abrigo oscuro, parada frente al mostrador. Dicen los empleados actuales que a veces, cuando llega el amanecer, la cafetera se enciende sola y alguien susurra en voz baja desde el pasillo de las aguas: no te quedes sola cuando amanezca. Hola, mi nombre es Rubén, y esta es mi historia. Trabajé casi un año como encargado nocturno en un Oxxo ubicado en la carretera a Monterrey, justo antes del kilómetro 45. Estaba en medio de la nada, a un lado, monte, al otro, una estación de gasolina abandonada. De noche, el lugar parecía suspendido en otro tiempo. Solo el zumbido de los refrigeradores y el pitido de las luces de neón rompían el silencio. Siempre creí que esas horas eran las más tranquilas, hasta que entendí que, a veces, el silencio también tiene voz. Era una noche helada de diciembre. Afuera, el viento soplaba tan fuerte que hacía vibrar los vidrios. Yo estaba solo. Mi compañero del turno doble se había ido temprano por un malestar y el guardia de la gasolinera no había aparecido en toda la noche. Eran las 2:20 de la mañana cuando lo escuché, un clic seco, seguido de un suspiro metálico. Provenía del refrigerador de bebidas, el más grande, el que daba justo frente a la caja. Me giré y vi que una de las puertas estaba entreabierta. Eso era común cuando el sello se vencía, así que me acerqué con desgano. Pero al hacerlo, noté que la luz interior no era constante, se encendía y apagaba con un ritmo irregular, casi como si alguien del otro lado la manipulara. Me detuve a medio camino. Había algo raro en ese parpadeo, se sentía deliberado. Entonces, la escuché. Una voz. Muy baja, como un susurro mezclado con el zumbido del motor. Decía: ayúdame. Di un salto hacia atrás, tropezando con el estante de papas. Me quedé quieto, el corazón latiéndome en la garganta. La puerta seguía abierta. Me agaché para ver si el sonido venía del compresor, pero justo en ese momento, la voz volvió a sonar. Por favor, tengo frío. Era imposible confundirlo con ruido eléctrico.
Era una voz humana. Grave, ronca y cargada de cansancio. Corrí al mostrador y apagué las luces del pasillo, dejando solo la del área de caja. Intenté llamarle al guardia, pero no contestó. Lo único que escuché en el teléfono fue un murmullo distorsionado, como si alguien respirara al otro lado. Volví la mirada hacia el refrigerador. La luz seguía encendida. Me obligué a acercarme y entonces vi algo que me hizo soltar la linterna. En el reflejo del vidrio, entre las botellas, se distinguía un rostro. No claramente, pero ahí estaba, pálido, con los ojos hundidos y una expresión de agonía. Cerré la puerta de golpe y retrocedí, sin apartar la vista. La respiración se me volvió corta y el aire empezó a enfriarse de una forma antinatural. Era como si el frío viniera del suelo, subiendo por mis piernas. Los vidrios del refrigerador se empañaron y desde dentro se dibujó una mano. Una palma completa, presionando el cristal. Intenté razonar. Tal vez había quedado atrapado un animal, un eco, una ilusión óptica. Pero lo que ocurrió después me quitó cualquier duda. Todas las luces del local comenzaron a parpadear al mismo tiempo y el motor del refrigerador se encendió con un rugido profundo. Las puertas se abrieron solas, con un golpe tan fuerte que los empaques se desprendieron. Del interior salió una ráfaga de aire helado, tan densa que el vapor cubrió todo el pasillo. Las botellas cayeron una a una, como si algo las empujara desde adentro. Entonces lo vi. Una figura, encorvada, en el fondo del refrigerador. Estaba desnuda de la cintura para arriba, la piel gris y pegada a los huesos. Tenía los ojos blancos, sin pupilas, y respiraba entrecortado. Cada exhalación salía como un silbido. No podía moverme. Solo lo escuché hablar, con esa voz quebrada. «Ayúdame, todavía hace frío aquí adentro». Caí al suelo y gateé hasta el mostrador. La figura no salió del refrigerador, pero el aire se volvió más y más helado, tanto que el vapor se acumuló en los vidrios y comenzó a escurrir como agua. La bocina del Oxxo, esa por donde el supervisor nos daba avisos, se encendió de pronto. Un sonido de estática llenó el local y después se escuchó la misma voz, ahora más cerca, amplificada. «No abras la puerta». Entonces todo se apagó. Luces, ventiladores, cámaras. Oscuridad total. Solo el pitido constante del refrigerador, que seguía encendido aunque no tenía energía. Me quedé acurrucado detrás del mostrador hasta que, poco antes del amanecer, el aire se templó. Cuando amaneció, el sol se coló por las ventanas y todo parecía normal. Me levanté temblando y revisé el refrigerador. Las botellas estaban de nuevo en su lugar, perfectamente acomodadas, pero el vidrio seguía empañado. Y en medio, justo donde antes había aparecido la mano, había una marca distinta, una huella más grande, con los dedos deformes, como si algo hubiera presionado con fuerza desde el interior. Al llegar mi relevo, le conté lo ocurrido. Pensé que se reiría, pero se quedó callado. Luego me dijo: ¿No te contaron la historia del repartidor? Me explicó que hacía años, cuando el Oxxo recién abrió, un empleado de la empresa de bebidas se quedó encerrado en el refrigerador mientras acomodaba producto. El sistema tenía un cierre de seguridad que falló esa noche. Lo encontraron congelado a la mañana siguiente, sentado con las rodillas al pecho, exactamente como yo había visto la figura. La autopsia decía que había intentado rascar la puerta con las uñas, que había marcas por todas partes. Desde entonces, me contó, cada vez que la temperatura baja demasiado, algunos empleados dicen escuchar su voz pidiendo ayuda. Y que, si respondes o abres la puerta, el aire se congela tanto que las cámaras dejan de grabar. No volví al turno nocturno. Pero semanas después, pasé por ahí de camino a Monterrey. No pude evitar entrar. El lugar había cambiado, nuevos refrigeradores, nuevas luces. Todo brillante, limpio, como si lo hubieran remodelado. Compré una botella de agua y le pedí al cajero si podía usar el baño. Cuando regresé, noté algo. En el vidrio del refrigerador, detrás de mi reflejo, había otra silueta. Una figura encogida, mirando hacia mí desde dentro. Pensé que era un efecto óptico, pero el cajero también la vio. Se puso pálido. Luego, la puerta se empañó y apareció una frase escrita desde adentro. «Sigue haciendo frío». Salí sin pagar.
Desde entonces, no puedo escuchar el sonido de un refrigerador sin sentir ese mismo escalofrío subirme por la espalda. Y a veces, en las noches más frías, cuando todo está en silencio, juro escuchar entre el zumbido de mi nevera una voz lejana que repite lo mismo que aquella madrugada. Ayúdame, tengo frío. Hola, mi nombre es Daniela, y esta es mi historia. Trabajé durante un año como encargada nocturna en un Oxxo de Saltillo, ubicado sobre la carretera vieja a Monclova. Era un lugar apartado, rodeado de monte, con un pequeño taller mecánico abandonado al lado. Las noches ahí eran frías y silenciosas, se podía escuchar el viento colarse entre las rendijas del letrero luminoso y los ladridos lejanos de los perros de alguna casa perdida entre los cerros. Al principio me gustaba la soledad del turno nocturno. Tenía la tienda para mí sola, podía poner música, leer, incluso sentarme a tomar café sin que nadie me molestara. Pero después de esa noche, entendí que hay lugares donde la soledad no existe realmente. Eran las 2:20 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez. Estaba revisando las fechas de caducidad de las papas cuando oí pasos en la bodega. Eran pasos lentos, arrastrados, con el sonido del calzado golpeando el piso de concreto. Pensé que tal vez era el guardia de la zona, que a veces pasaba a saludar. Pero cuando grité, ¿quién anda ahí?, no obtuve respuesta. Tomé mi linterna y caminé hacia la parte trasera. El aire era más frío y olía a cartón húmedo y a metal. Al entrar, la linterna iluminó una silueta. Un hombre, agachado frente a las cajas, con el uniforme rojo del Oxxo. El corazón se me detuvo por un momento. Le dije, titubeando, ¿eres del otro turno? No contestó. Solo seguía moviendo cajas, con movimientos torpes, lentos, como si estuviera cansado. Cuando di un paso más, la luz de la linterna parpadeó y la figura desapareció. Me quedé en silencio varios segundos, esperando escuchar algo, pero no había nada. Ni ruidos, ni pasos, ni viento. Solo el zumbido del refrigerador. Me acerqué a la caja donde lo había visto y me di cuenta de que las botellas estaban al revés, con las etiquetas hacia adentro. Era algo que nadie hacía, y mucho menos en la madrugada. Volví al mostrador, tratando de convencerme de que era el sueño. Pero algo en el ambiente cambió. El olor del aire era más pesado, y el refrigerador hacía un ruido más grave, como si el motor vibrara con esfuerzo. Me senté en la silla junto a la caja y abrí una lata de café frío para tranquilizarme. Fue entonces cuando escuché el sonido metálico de la caja registradora. Tic. Se abrió sola. Me levanté de golpe. En la bandeja de cambio había una moneda girando sola, lentamente, como si alguien la hubiera lanzado segundos antes. Cuando la tomé, noté que estaba tibia, no fría como las demás. La solté y miré las cámaras. Ahí estaba otra vez. En la pantalla del monitor que daba a la bodega se veía al mismo hombre. Esta vez estaba más nítido, cabello oscuro, piel pálida, uniforme perfectamente doblado. Tenía una caja en las manos y la colocaba sobre un estante. Pero ese estante ya no existía. Lo habían quitado meses atrás. Me incliné hacia la pantalla y, en ese momento, el hombre levantó la cabeza. Me miró directamente. Los ojos eran completamente negros, como dos huecos. La imagen se distorsionó, la cámara parpadeó y luego se apagó. El silencio que siguió fue insoportable. Empecé a escuchar algo más, el pitido del escáner del mostrador. Bip, bip, bip. Como si alguien estuviera pasando productos. Me giré despacio, y mi cuerpo se congeló. El hombre estaba detrás del mostrador. No sé cómo había llegado ahí. Su rostro estaba grisáceo, con el cabello pegado a la frente. Movía las manos sobre la caja registradora, marcando productos invisibles. Su uniforme rojo estaba manchado con algo oscuro, como aceite o sangre seca. No levantó la mirada. Solo murmuró, con una voz hueca y seca. Ya casi termina el turno. Dio un par de toques en la pantalla táctil y el cajón de dinero se abrió. Dentro, había monedas oxidadas. El aire se volvió gélido. Cada exhalación mía salía en forma de vapor. Detrás de mí, las luces empezaron a parpadear. Cuando miré de nuevo, el hombre no estaba.
Pero la caja registradora seguía abierta y sobre ella había un billete viejo, cubierto de polvo. Fui corriendo hacia la puerta principal, pero el sensor no respondía. Golpeé el vidrio con ambas manos, gritando, pero no se movía. A mis espaldas, el pitido del escáner volvió a sonar. Bip, bip, bip. Cada vez más rápido. Cuando giré, el mostrador estaba vacío, pero las cámaras se encendieron solas. En la pantalla, el hombre caminaba lentamente hacia la puerta, como si fuera a salir. Y entonces desapareció justo antes de alcanzarla. Me quedé en el suelo, temblando, hasta que amaneció. A las 7 llegó el supervisor. Cuando me vio, pálida y temblando, me preguntó qué había pasado. Se lo conté todo. No se burló. Solo asintió con una expresión triste y me dijo: «¿Lo viste también, verdad?». Me contó que ese Oxxo tenía una historia oscura. Años atrás, un empleado del turno nocturno había muerto electrocutado mientras revisaba los cables del refrigerador de la bodega. Lo encontraron al día siguiente, todavía con el uniforme puesto, los ojos abiertos y la mano sobre la caja registradora. Desde entonces, los trabajadores nuevos decían escuchar pasos, sentir cambios de temperatura o ver las cámaras encenderse solas. Algunos aseguraban verlo detrás del mostrador, haciendo su trabajo, igual que siempre. Esa fue mi última noche ahí. Renuncié esa misma semana. Pero nunca olvidé lo que vi. Tiempo después, una amiga que también trabajó ahí me contó algo. Dijo que durante su turno nocturno escuchó la puerta del almacén abrirse sola. Cuando fue a revisar, no había nadie. Pero en la pared del fondo, marcada con polvo, había una frase escrita con letra torpe. Falta poco para el cambio de turno. Desde entonces, no he vuelto a entrar a un Oxxo de noche. Pero cada vez que paso frente a uno, especialmente en carreteras, miro por instinto el mostrador. Y a veces, juro ver, entre los reflejos de la luz roja, la silueta de un hombre de uniforme, contando monedas detrás del vidrio. Hola gente, mi nombre es Iván, y esta es mi historia. Durante 3 años trabajé como encargado nocturno en un Oxxo de la periferia de León, justo frente a un terreno baldío que todos evitaban. Era una sucursal vieja, de esas con cámaras que apenas funcionaban, una máquina de café que goteaba toda la noche y un letrero de neón que hacía un zumbido constante. Siempre pensé que el peor enemigo de ese turno era el aburrimiento. Pero una noche descubrí que lo peor que puede pasarte en un Oxxo vacío, es darte cuenta de que no estás solo en las cámaras. Eran las 2 de la mañana y no había entrado ningún cliente en horas. La lluvia golpeaba el techo y el viento movía las bolsas de basura del estacionamiento. Para mantenerme despierto, revisaba las grabaciones de las cámaras. Eran 8, todas en blanco y negro. Al principio solo veía pasillos vacíos, estantes ordenados y el reflejo del letrero parpadeando en los vidrios. Pero en la cámara 3, la que daba al refrigerador del fondo, noté algo extraño. Había una figura parada frente al pasillo de las cervezas. Al principio pensé que era un reflejo. La imagen estaba distorsionada, pero era inconfundible, una silueta humana, alta, encorvada, quieta. Me levanté para revisar. El pasillo estaba completamente vacío. Ni rastro de nadie. Me dije a mí mismo que tal vez era un fallo de la cámara y volví al mostrador. Pero al mirar de nuevo el monitor, la figura seguía ahí, solo que ahora estaba más cerca, frente al refrigerador de lácteos. Decidí reiniciar el sistema. Las 8 pantallas se pusieron negras durante unos segundos. Cuando regresó la imagen, me quedé helado. En la cámara del mostrador, justo donde yo estaba sentado, se veía claramente a una persona detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Solo el zumbido de la máquina de café y la luz blanca de los refrigeradores. Me pasé la mano por la cara, intentando tranquilizarme. Pero al volver a mirar la pantalla, esa figura ya no estaba detrás de mí. Ahora estaba sentada en el suelo del pasillo de botanas, encogida, con las manos sobre las rodillas. La cámara era de baja calidad, pero pude notar que su cabello era largo y caía sobre el rostro. Encendí todas las luces del local. Caminé hacia el pasillo y cada paso me sonaba más fuerte de lo normal. Cuando llegué, no había nadie. Pero el aire estaba helado, como si alguien acabara de abrir una puerta al exterior.
En el suelo encontré una marca húmeda, una huella de pie descalzo. La seguí con la mirada hasta la cámara del refrigerador y ahí se detenía. Corrí al mostrador. Las pantallas empezaron a parpadear una por una. En cada cámara, esa figura aparecía en diferentes posiciones, en la bodega, en el pasillo de refrescos, junto al baño, frente a la puerta principal. Era imposible que se moviera tan rápido. Pero lo peor vino después. El sistema tenía audio integrado, aunque casi nunca lo usábamos. De pronto, un sonido salió por los altavoces. Era un crujido bajo, seguido de un murmullo. Me acerqué al monitor, bajando el volumen con miedo. Entre la estática, se escuchó una voz femenina susurrando algo una y otra vez. Tardé unos segundos en entender las palabras. No mires atrás, no mires atrás. Y justo cuando lo comprendí, la cámara del mostrador, la que me enfocaba, se movió sola. La figura apareció detrás de mí, en la pantalla, tan cerca que parecía respirarme en la nuca. Sentí un aire helado recorrerme la espalda. Me giré de inmediato, con el corazón a punto de salirse del pecho. No había nadie, pero la cámara seguía enfocando mi espalda, como si se moviera sola. Me alejé del mostrador, tropezando con una caja. Entonces el sistema entero se apagó. Oscuridad total. Solo se escuchaba el pitido del microondas, que se encendió sin razón. Luego, la máquina de café comenzó a hervir, y el olor a quemado llenó el local. Traté de alcanzar el panel eléctrico, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía ver. En la oscuridad, escuché pasos. Pasos lentos, detrás de los refrigeradores. El sonido de algo húmedo arrastrándose por el piso. Encendí la linterna de mi celular y apunté hacia los pasillos. El haz de luz iluminó por un instante una silueta femenina parada frente al baño. No tenía rostro. Era como una sombra más densa que el resto. Dio un paso hacia mí y la luz del celular se apagó. Todo volvió a la oscuridad. No recuerdo haber corrido. Solo recuerdo abrir los ojos cuando el sol ya estaba entrando por las ventanas. Estaba tirado en el suelo del mostrador, la cabeza apoyada sobre la caja registradora. Las cámaras estaban apagadas y el reloj marcaba las 3:33. Me levanté mareado y revisé el sistema. La grabación de esa noche estaba borrada, excepto por un fragmento de unos segundos. Lo vi solo una vez antes de eliminarlo. En el video, yo aparecía dormido frente a la caja. Detrás de mí, en la penumbra del pasillo, se veía claramente una mujer parada. Su cabeza inclinada hacia un lado, el cabello cubriéndole el rostro. No se movía. Solo estaba ahí, observándome. Le conté todo al supervisor. No se sorprendió. Dijo que hacía unos años, antes de que instalaran las nuevas cámaras, una empleada del turno nocturno murió en esa misma tienda. La encontraron en el baño, con la cabeza golpeada contra el lavabo. Nadie supo si fue un accidente o algo más. Desde entonces, la cámara del pasillo de botana se desconfiguraba cada tanto y algunos empleados juraban verla reflejada en los vidrios del refrigerador. Nunca volví a trabajar ahí. Pero hace poco, pasé de madrugada por la misma carretera. El Oxxo seguía abierto. Miré hacia adentro mientras manejaba despacio. Las luces titilaban y por un instante, vi la silueta de una mujer parada frente a las cámaras, como si mirara directamente hacia la lente. Y no sé si fue el cansancio o el miedo, pero me pareció escuchar en la radio del coche una voz baja, femenina, susurrando entre la estática. No mires atrás. Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.